Hola a todos, buenas noches, bienvenidos al Data Pop de julio. Hoy tenemos una plática súper interesante sobre los retos en los conteos rápidos del INE, en particular el caso de las elecciones 2021. Y nos acompañan con esta charla Teresa Ortiz y Michelle Ansarut. Entonces les cuento un poco. Nos van a describir los retos a los que se enfrentaron en el conteo rápido electoral del 2021, que se pueden clasificar en implementación y en desarrollo de metodologías de estimación. Además, sobre cómo su equipo enfrentó estos retos y por qué para atacarlos de manera exitosa fue muy importante seguir buenas prácticas de desarrollo y fomentar la transparencia. Sobre Teresa Ortiz les puedo contar que es analista de datos con experiencia en biodiversidad e investigación de mercados. Actualmente trabaja en Cantar como consultora en investigación de mercados, desarrollando soluciones automatizadas con R. También ha participado ya en 2 conteos rápidos del INE, en 2018, cuando se llevaron a cabo elecciones nacionales y estatales, y en este año que tuvieron lugar elecciones estatales y del Congreso. También imparte cursos de estadística en las maestrías de ciencia de datos y en computación del ITAM. Finalmente, es entusiasta del lenguaje de programación R, además de ser cofundadora de R Ladies en Ciudad de México y es miembro de la comunidad de desarrolladores de software en bioinformática de México. También Michelle Ansarut cursó la carrera de matemáticas aplicadas en el ITAM. Hizo la maestría en probabilidad y el doctorado en estadística aplicada en la UNAM. Trabajó en una empresa de investigación de mercados y actualmente es consultora independiente. Ha hecho proyectos para diversas empresas y fue miembro del Comité Técnico Asesor de los Conteos Rápidos para los procesos electorales de 2018 y 2021. Además, ha dado clases en el Departamento de Estadística del ITAM y del IMAS de la UNAM. Entonces, bueno, los voy a dejar con Teresa y con Michelle, y para las preguntas las pueden escribir tanto en el chat de Zoom como en el de YouTube, y yo las estaré pasando. Entonces, pues los dejo. Muchas gracias. ¿Ven bien mi pantalla y me escuchan bien? Sí. Ahí tenemos perfecto, Tere. Buenísimo. Pues buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación. Nos da mucho gusto poder compartir nuestro trabajo en este espacio. Y hoy vamos a hablar de algunos de los retos que surgen en el conteo rápido del INE y del trabajo que realizó nuestro equipo para enfrentarlos. El equipo estuvo conformado por Michelle y por mí, que estamos aquí, pero también por Felipe González e Ixchel Mesa. Entonces, todo el trabajo que presentemos hoy en realidad es trabajo de más personas, ¿no? Entonces, lo primero es que les voy a contar una introducción general al conteo rápido. Y el conteo rápido es un ejercicio cuyo objetivo es dar estimaciones de la votación final la misma noche de la elección. El conteo rápido se lleva a cabo siempre que hay elecciones nacionales o estatales. Ahora les voy a decir que no es, al igual que el PREP, el conteo rápido es organizado por autoridades electorales. Sin embargo, son 2 procesos distintos. Y una de las principales diferencias es la información que utilizan. Por un lado, el PREP Ok, entonces lo primero es una introducción general y les voy a contar qué es el conteo rápido. Entonces, el conteo rápido es un ejercicio cuyo objetivo es dar estimaciones de la votación final la misma noche de la elección. Y este se lleva a cabo siempre que tenemos elecciones nacionales o estatales. Ahora, una confusión común es confundir el conteo rápido con el PREP, pero en realidad son 2 procesos independientes. En lo que se parecen es que, al igual que el PREP, el conteo rápido es organizado por autoridades electorales. Sin embargo, son 2 procesos distintos y una de las principales diferencias es la información que utilizan. Por un lado, el PREP va a reportar la votación de todas las casillas que se instalan y puede tardar 24 horas a partir de que inicia, mientras que el conteo rápido utiliza como insumo las votaciones de una muestra probabilística de casillas. Y bueno, el esquema que está en la derecha representa los pasos del conteo al día de la jornada electoral.
y empiezan cuando se cierran las casillas, se contan los votos y el personal del INE recopila los conteos de los votos finales de las casillas en la muestra. Después se comunican por teléfono a un centro de captura que valida la información y a su vez la transmite al comité del conteo que está a cargo de la estimación. Una vez que se tiene una estimación, se publica a la población, idealmente porque los resultados a la semana más en estar disponibles. Y en el Inter, el conteo rápido pues ayuda a fomentar estabilidad y transparencia. Y siguiente. Michelle, ¿puedes cambiar a la siguiente? Ya. Ok. Voy. Entonces, bueno, el conteo rápido hasta ahorita parecería inmediato, o sea, el problema no parece muy complicado, pero hay algunos aspectos que lo hacen interesante. El primero de ellos es que la estimación se hace desde un cuarto aislado que se le apoda el búnker. Y en el búnker no hay internet, no hay teléfonos, no hay ventanas. Esto quiere decir que antes de llegar al proceso de conteo rápido, uno tiene que estar preparado porque no va a haber Google o no va a haber Stack Overflow para resolver preguntas en caso de que algo salga mal. Adicionalmente, pues también limita los recursos disponibles, porque no vamos a tener, por ejemplo, acceso a servicios como Amazon Web Services. Otro problema es que las predicciones se tienen que actualizar cada 5 o 10 minutos. Esto es a pesar de que hay una única publicación del resultado final. El Comité Técnico del Conteo Rápido acuerda que para ir llevando un control sobre cómo va la elección, se van a ir estimando y viendo resultados en este tiempo, ¿no? Entonces, eso lo que lleva es a que haya poco tiempo para, pues, hacer cambios, para hacer verificaciones del modelo. Entonces, igual tenemos que estar muy bien preparados antes de llegar al día del conteo rápido. Y el reto más difícil es que la muestra completa nunca llega. Esto puede ser, por ejemplo, a condiciones de clima en ciertas regiones, a problemas de comunicación en zonas rurales, o simplemente a que el proceso de contar votos es complicado y tardado. Como la metodología de estimación tiene que considerar que no es trivial. Y bueno, este es el panorama general, pero les vamos a contar cómo se organizó este último conteo de 2021 y en dónde entramos nosotros. En 2021 hubo 16 conteos, 15 correspondían a gobernaturas y uno para estimar la composición de la Cámara de Diputados. Para esta tarea se eligieron 11 equipos y cada equipo propone una metodología de estimación y se encarga de predecir 5 elecciones estatales o la Cámara. En nuestro caso, nosotros estuvimos a cargo de 5 estados. Y bueno, las etapas del conteo rápido son varias. Comenzamos a trabajar en diciembre y fuimos avanzando en diferentes tareas. La primera es hacer una revisión de elecciones anteriores. En este caso, lo que buscamos es entender cómo era la llegada de información y cómo el patrón cambiaba por estado. Y aquí descubrimos nuestro mayor reto, que fue que los faltantes no eran al azar. Y este reto lo fuimos acarreando en las siguientes etapas, como vamos a ver con más detalle en un momento. El siguiente paso del conteo rápido es diseñar la muestra. Y aquí de lo que se trata es de elegir el diseño más eficiente con restricciones de personal y restricciones operativas. Además de tomar en cuenta pues, que nuestros datos van a tener faltantes. Entonces, si elegimos un tamaño de muestra, por ejemplo, de 500 casillas, hay que considerar que quizás solo llegan 300 y además pueden tener patrones pues, especiales, ¿no? De faltantes. Y bueno, lo que sigue, que está muy ligado al diseño de la muestra, es el desarrollo del modelo. Y las dos consideraciones más importantes aquí fueron encontrar un modelo que ajustara a partidos chicos y a partidos grandes. Es decir, un requisito del INE es que tienes que usar el mismo modelo sin importar que sea un candidato independiente chico o uno de los partidos dominantes en la zona. Entonces, esto es uno de los retos de modelación. Y además también necesitábamos buscar un modelo que se portara bien con datos faltantes, de acuerdo a lo que habíamos observado en elecciones anteriores. Y finalmente, en la jornada electoral, lo más importante es estar preparado ante eventualidades. Para esto necesitamos código y procesos robustos ante fallas como cambiar de computadora un día antes o el día de la elección. O en este año,
también podía suceder que uno de nosotros resultara positivo en una prueba de COVID y no pudiéramos estar ese día. Entonces necesitábamos tener código que un sustituto pudiera correr con facilidad. Y ahora Michelle, esperemos que siempre canses, les platicará más de cada una de estas etapas. Ok, entonces vamos por la primera, que es la revisión de elecciones anteriores. Como comentó Tere, el primer paso fue, antes de empezar a hacer cosas con los datos, como a diseñar la muestra o plantear modelos, necesitábamos un análisis de qué es con lo que íbamos a tener que trabajar en la noche de la elección. Y también, como comentó Tere, déjenme recalcar esto, que el Comité del Conteo Rápido publica las estimaciones de la proporción de votos cuando todavía no se tiene la muestra completa planificada, porque tenemos que salir a un horario en donde el conteo rápido siga siendo relevante. Entonces, lo ideal es antes de que la gente se vaya a dormir y no podemos esperar a que llegue la muestra completa. Entonces tal vez eso pasa, bueno, completa rara vez llega, pero no sé, una muestra de un 90% tal vez llega a las 3 o 4 de la mañana, y ya si sacamos un resultado en ese momento, pues no serviría de mucho. Entonces lo que se hace es publicar un resultado con las casillas de la muestra. Nosotros diseñamos una muestra y, por ejemplo, si a las 10 de la noche han llegado ciertas casillas, publicamos los resultados con esas casillas. Entonces, en esta gráfica que aparece del lado izquierdo, vienen los resultados del 2018. En el 2018 teníamos una muestra de más de 7,000 casillas para todo el país, y publicamos resultados con una submuestra que tenía 5,254 casillas. Me parece que era el corte de las 10 de la noche. Entonces, esta gráfica la tomamos de la tesis de Gerardo Orantes. Tenemos del lado izquierdo el intervalo de estimación que presentamos entonces para cada candidato. Entonces, a las 10 y cacho de la noche salimos con esta información, con este intervalo, y la línea punteada es el valor que salió después de contar todos los votos, ¿no? El valor verdadero. Y como podemos ver en esta gráfica, en el 2018 no cubrimos a 2 de los candidatos. En 2 de los candidatos de la elección presidencial, el verdadero porcentaje de votos no cayó entre los intervalos que presentó el comité. Entonces, nuestro primer interés fue por qué pasó esto y cómo lo solucionamos. Mencioné que trabajamos con unas submuestras, hay muchas casillas faltantes, y lo primero que nos preguntamos es si tiene sentido suponer que los faltantes, que las casillas que no han llegado después de unas horas del cierre de casillas, faltan aleatoriamente. Del lado derecho aparecen los intervalos de un ejercicio. En este ejercicio se toman 100 submuestras aleatorias de tamaño 5,254, que es el mismo tamaño con el que se presentaron resultados, con el que se hizo el intervalo del lado izquierdo. Entonces, en estas 100 submuestras se decidió aleatoriamente qué datos quitar. Y si los faltantes en la noche de la elección fueran aleatorios, obtendríamos intervalos muy similares de los dos lados. ¿Por qué no se obtienen? ¿Por qué se ven tan diferentes? Porque los datos que faltan, los, no sé, 2,000 datos que faltaban en este momento de la noche no eran aleatorios. Entonces, primero déjenme darles un ejemplo hipotético de por qué podría estar pasando esto. Imagínense que en las zonas rurales de México las personas tendieran a votar más por el PRI que en zonas urbanas. Las casillas de las zonas urbanas generalmente se reportan más rápido. Esto pasa, por ejemplo, por los medios de comunicación. Las casillas de las zonas urbanas están mejor comunicadas. Entonces, podríamos ver que una submuestra del día de la elección tuviera menos votos para el PRI que los que se obtienen después con la muestra completa. Es un ejemplo hipotético, pero algunas de las razones evidentes para que los faltantes no sean aleatorios puede ser el clima. Por ejemplo, que toda una región del país puede sufrir el día de la elección de tormentas, y entonces veríamos que los datos de esa región llegan menos. Entonces, imagínense en el mapa de México, si pintamos esa submuestra que tiene muchos faltantes en una zona del país, no parecería ser que represente bien el territorio de la República, ¿no? Otras razones puede ser la inseguridad en ciertas zonas del país, si una casilla es urbana o rural, si una casilla tiene muchos votantes registrados. Evidentemente las casillas con menos votantes registrados tardan menos en contar sus votos una vez que cierran, porque tienen menos votos que contar.
Entonces, esas son algunas de las variables que afectan el comportamiento de la llegada de casillas en el día de la elección. Hay muchas que desconocemos, pero lo que sí sabemos con seguridad es que los faltantes no son aleatorios. Entonces, la siguiente pregunta es si podemos modelar de alguna forma este patrón de llegadas. Y lo que hacemos en esta parte es ajustar un modelo de supervivencia a los tiempos de llegadas de las casillas. El modelo de supervivencia es parecido a la regresión lineal, tiene un conjunto de covariables, que son todas las que mencioné anteriormente, como el tamaño de la lista nominal, si la casilla es urbano o rural. Algunas adicionales, tiene un índice de marginación que hicimos con los datos de equipamiento de viviendas de INEGI. Tiene el uso horario de cada estado, porque obviamente los estados que tienen diferencia horaria tardan más en empezar a reportar, pero además una última variable que hace que el ajuste sea mucho mejor es el porcentaje de votos por cada candidato. Entonces, fíjense lo que estamos diciendo aquí. La hora de llegada de la casilla está relacionada con los votos del candidato. Entonces, ese es el problema más importante al resolver la estimación del conteo rápido. Los métodos estadísticos para estimar con una muestra representativa son fáciles, son triviales, pero el reto más importante del conteo rápido es estimar con una submuestra sesgada. Y pues conlleva cosas muy peligrosas, como que si no consideramos que la muestra está sesgada, entonces a la hora de presentar resultados se nos pueden salir los intervalos, se nos pueden salir los valores reales de los intervalos. Bueno, entonces ajustamos el modelo de supervivencia y el ajuste se ve bien. En gris tenemos simulaciones del modelo, 50 trayectorias simuladas, y en rojo tenemos los datos originales. Ahora que ya tenemos el modelo de supervivencia, tenemos una forma de modelar los tiempos de llegada y podemos usar simulaciones del modelo para hacer muchos otros análisis. Una posible aplicación es la medición del sesgo. En la gráfica de arriba tenemos en el eje X las horas que han pasado después del cierre de casillas. Las casillas cierran a las 6 de la tarde en el horario de cada estado, entonces son las horas que han pasado después de que cerraron. Y en el eje Y tenemos el error cuadrático medio. El error cuadrático medio de un estimador simplemente mide el promedio de los errores al cuadrado, entonces es una medida del promedio de todos los errores de las submuestras simuladas. ¿Qué podemos ver? Que 2 horas después del cierre de casillas, los errores cuadráticos medios son mucho más grandes que 5 horas después, ¿no? Como es de esperar. Entre más tiempo dejemos pasar, menor va a ser el error cuadrático medio. También podemos analizar qué pasa si tomamos una muestra del 10% de las casillas en azul, del 5% en verde o del 3% en naranja. Entonces, entre mayor es la muestra inicial, menor es el error cuadrático medio, también tiene sentido, ¿no? A mayor muestra esperaríamos menor incertidumbre, menores errores. La gráfica de abajo tiene de nuevo en el eje X las horas después del corte y en el eje Y tiene el sesgo relativo. Esto nos habla de la proporción del error que se debe a sesgo. Y vemos que de la gráfica de arriba a la de abajo, los colores se voltean. La proporción del error que se debe a sesgo es más grande cuanto más grande es la muestra inicial. Entonces, este tipo de análisis es muy útil antes de tomar una muestra. Déjenme decirles por qué. Un razonamiento común que se ha aplicado en otros conteos es pensar, ok, si voy a tener que estimar con una submuestra de la muestra que yo diseñe, entonces mejor pido desde el principio una muestra más grande. Y eso funcionaría si la submuestra que llega es aleatoria. Pero lo que vemos en esta gráfica es que de hecho tomar una muestra más grande puede ser más peligroso. Porque los intervalos se hacen más chiquitos, que tenemos más datos, mientras que el sesgo se mantiene constante. Entonces tenemos más chances de equivocarnos. Entonces no podemos solamente tomar una muestra más grande, sino que tenemos que hacer algo para considerar ese sesgo dentro de nuestras estimaciones. Entonces, una vez que conocemos el problema del sesgo, empezamos con el diseño de muestra. Hay distintas formas de diseñar muestras. Nosotros usamos muestreo estratificado, que es un procedimiento en el que
en el que la población se separa en segmentos exclusivos a los que llamamos estratos y luego tomamos una muestra aleatoria de cada estrato. Entonces, esta parte del análisis consiste en elegir cuáles van a ser los estratos y cuál va a ser el tamaño de muestra. Para definir los estratos usamos estas 4 variables. Entonces, creamos posibles estratificaciones a partir de cruces de estas variables. Como variable base utilizamos los distritos federales. Los distritos federales de México son 300 unidades en que se divide al territorio de México para el propósito de las elecciones. Y la estratificación más sencilla que consideramos es dividir al estado solamente en sus distritos federales. Esa sería la estratificación número 1. Podemos ir haciendo después los estratos cada vez más finos, cortando, por ejemplo, los distritos federales con las otras variables. Entonces yo puedo cortar los distritos federales dependiendo del índice de marginación y luego cortar incluso más esa estratificación dependiendo del tamaño de la lista nominal de las casillas, ¿no? Listas nominales mayores o menores a 500, por ejemplo. Entonces hay muchas posibles combinaciones que se pueden hacer aquí. Presentamos 8 que eran las que mejores resultados daban, y para cada una de las estratificaciones tomamos distintos tamaños de muestra: 10% de las casillas, 15%, 20%, 25%, 30%. Entonces, la 1 es la más fina, la 8 es la más gruesa, y la precisión me habla del tamaño de los intervalos. Entonces, lo que buscamos son intervalos chiquitos, pero que no sean muy sesgados. Entre más fina es una estratificación, los intervalos son más angostos. Es lo que podemos ver aquí. Sucede lo mismo con el tamaño de muestra. Entre mayor es la muestra, los intervalos son más angostos. Sin embargo, utilizar estratificaciones que sean demasiado finas puede causar que hayan estratos con pocas casillas que a la mera hora no sean bien representados a la hora de muestrear. Por otro lado, cuando consideramos muestras demasiado grandes, esto implica un mayor trabajo y complica el trabajo de los capacitadores del INE que están en las casillas, y puede resultar en que a la mera hora, si les tocan varias casillas a reportar, puede resultar que a la mera hora no reporten alguna de las casillas. Entonces, estas son las razones por las que se tiene que el diseño muestral tiene que evaluar en conjunto todos estos criterios para encontrar un balance. En estos estados escogimos la estratificación 6, que es esta azul, que da casi tan buenos resultados como la 8, que es la más fina, y nos pusimos como criterio que queríamos que las estratificaciones estuvieran debajo de esta línea negra de 1.5 de precisión, que son intervalos de 3 puntos porcentuales de ancho. Y entonces nos resultó que Colima teníamos una muestra de 20%, y en Colima teníamos una muestra del 15%, en Nayarit del 20% y en Zacatecas del 15%. Entonces, una vez que ya teníamos diseñada la muestra, partimos a la búsqueda de modelos. La búsqueda del modelo tiene un flujo en sí, pero déjenme contarles aquí un poco acerca del modelo final. Utilizamos un modelo jerárquico bayesiano. La idea central es que suponemos que esta YK es el número de votos por cada candidato y suponemos que tiene cierta distribución, y a su vez la media de esta distribución es una función de diferentes atributos, como puede ser si la casilla es urbano o rural, su índice de marginación, su lista nominal, etc. Entonces, casillas que tienen atributos similares van a tener una distribución de votos más parecida, y lo que pasa es que si no tenemos datos de una de las casillas, los vamos a simular cercanos a otra casilla parecida. Entonces, esto nos da una forma consistente de tratar los datos faltantes en las muestras, mitiga un poco el sesgo y también resulta en mejores propiedades de cobertura que otros métodos como el estimador de razón o otros métodos que se han utilizado en conteos. ¿Qué significa eso? Mejores propiedades de cobertura. El reto aquí es encontrar un modelo que produzca intervalos de confianza que sean realmente del 95% cuando yo los pruebo con simulaciones, porque los diseñamos con el 95% para muestras completas, pero eso no me asegura que se va a obtener con sus muestras menores, ¿no? Menos si están sesgadas. Entonces, ¿cómo probamos esto? Generamos 100 muestras de la base de datos de elecciones del 2018
y esperamos que aproximadamente en 95 de estas muestras el valor real caiga en el intervalo estimado. Entonces, del lado derecho de la gráfica podemos ver el resultado para el modelo tal cual lo escribimos aquí. Y podemos notar que cuando tenemos el 90% de la muestra, que es en este caso, nuestras coberturas son muy buenas, son cercanas al 95% que esperaríamos. ¿Qué pasa cuando yo tengo el 80%? Pues mis coberturas bajan un poco. Y en casos extremos, con 60% de la muestra, y por ejemplo en Chihuahua, tenemos que cubríamos a AMLO el 50% de las veces. Es decir, la mitad de las veces el verdadero valor se me sale del intervalo. Esto es gravísimo y 60% es un porcentaje de muestra factible. La mayoría de los conteos rápidos sale a dar resultados con muestras de entre 60 y 75%. Sin embargo, antes usábamos para evaluar nuestros modelos estadísticos la muestra completa, o solamente los evaluábamos con el 100% de la muestra diseñada. Y pues eso, como vemos aquí, deja un rango amplio y peligroso a cometer errores. Entonces, ¿por qué evaluar los modelos en unos escenarios que sabemos con seguridad que nunca se va a alcanzar? Y es parte de para lo que sirve el modelo de supervivencia. Nos permite modelar tiempos de llegada y cortes realistas de porcentajes de muestra para ver cómo se comportarían nuestros modelos. Entonces, aun cuando este modelo tiene mejores características de cobertura que otros modelos, o bayesianos que se han utilizado, o que el estimador de razón, aún así, pues deja mucho que desear, ¿no? Entonces, hasta aquí no hemos hecho nada para corregir el sesgo, y lo que hicimos fue lo siguiente. A la hora de simular, tomamos en lugar de este vector de tetas, una perturbación. A cada entrada del vector le sumamos un ruido. El ruido es una variable aleatoria que tiene una varianza, y la varianza va a depender del porcentaje de muestra observada. Y la distribución inicial de los ruidos se fija de acuerdo al sesgo observado en las elecciones del 2018. Entonces, lo que estamos haciendo con esta perturbación es aumentar un poco el tamaño de los intervalos producidos, dependiendo del sesgo observado en el 2018. El modelo con el cambio ajustado, aparece aquí sus coberturas del lado izquierdo, y podemos ver que son cercanas al 95%, tanto con muestras completas como con muestras censuradas. Ok, los dejo con Tere a partir de esta parte. Bueno, pues el último aspecto que queremos comentarles o discutir con ustedes es cómo organizamos nuestro trabajo buscando tener un proceso robusto. Entonces, para esto, en cada etapa del proceso, de los que mencionó Michelle, nos guiamos de buenas prácticas de desarrollo de software, y fue un flujo que estaba orientado principalmente a chequeo de modelos, buscando solidez en los modelos bajo distintos escenarios y siguiendo un testing riguroso de todo el código. Entre las herramientas que usamos está un sistema de control de versiones. En particular usamos Git y repositorios de GitHub. Más aún, utilizamos ramas de desarrollo con el objetivo de registrar y organizar el trabajo. Entonces, por ejemplo, si uno de nosotros proponía introducir una nueva covariable al modelo, lo que hacía era crear una nueva rama, dejando limpio el modelo actual. Y si no resultaba, si no funcionaba, pues registrábamos ese intento en una rama, pero no contaminábamos la rama principal. De tal manera que podemos llevar un registro no solo de lo que funcionó, sino también de los intentos que tratamos. Y bueno, además, para asegurar la calidad del código, este tenía que pasar por un paso de revisión de código o peer review, de tal manera que todo el código que forma parte de las ramas principales de nuestros repositorios fue propuesto por un integrante y revisado y aprobado por uno o dos más. Este proceso ayuda a minimizar errores y también a compartir responsabilidad en éxitos y fallas, ¿no? En las dos. Bueno, y por último, utilizamos un contenedor de Docker para facilitar el deployment el día de la elección y también para garantizar los mismos resultados entre todas las computadoras. Esto fue importante en estas elecciones, pero fue aún más importante en 2018, que usamos servidores del INE. Entonces, como les mencioné al principio, aquí tenemos herramientas limitadas, no podemos usar Amazon Web Services, sino que teníamos que asegurarnos que nuestro modelo fuera a funcionar bien en computadoras sobre las que teníamos poco control. Entonces, ahí los contenedores resultaron muy importantes, e incluso cuando usamos laptops personales, nos ayudó a garantizar que obtuviéramos los mismos resultados sin importar el sistema operativo o las instalaciones que tenía cada quien en sus compus.
Y bueno, este flujo, además de dar confianza al equipo, contribuye a transparentar el proceso ya que todos los repositorios son públicos. Entonces, queda documentado todo nuestro trabajo, incluso el que no llega a nada. Y si alguien quiere ver el detalle, puede encontrar el repositorio de GitHub y pues revisar qué hicimos en cada una de las etapas, contribuyendo a la transparencia del proceso y del conteo en general. Siguiente, Michelle. Entonces, bueno, con toda esta preparación llegó el día de la jornada y la verdad es que fue un día relajado. O sea, lo pesado fue la preparación, pero ya ese día teníamos todo automatizado y a pesar de que estábamos corriendo nuestro modelo, además de un modelo de respaldo para 5 estados cada 5 minutos, nosotros simplemente nos limitábamos a revisar los resultados, ver que todo fuera bien e ir monitoreando pues quién iba, en qué momento era preciso ya tener estimaciones finales. O sea, aquí a la derecha tenemos la gráfica de uno de los estados que estimamos, que es Michoacán. Y cada una de estas bandas representa los intervalos de confianza conforme iba avanzando la jornada electoral. Entonces, en el eje horizontal tenemos la hora. Y una de las cosas que pueden ver es que en todos los casos hay una banda por cada partido y la azul que es la participación. Entonces, tenemos una estimación de participación con nuestro modelo, que es el primero, que se dice multi ahí. Otro con un modelo normal, que es un modelo que también se ha utilizado en conteos rápidos, y el tercero con estimador de razón. Estimador de razón sería como la aproximación estándar. Y bueno, en el último caso no tenemos estimación de participación porque simplemente era un método de backup, pero sí tenemos para los demás candidatos. Y una de las cosas que podemos ver, sobre todo en la gráfica de nuestro modelo, en el primer panel, es cómo los intervalos pues se van haciendo más angostos conforme tenemos más información que es esperado. Y al final ustedes pueden ver que los 3 aproximaciones llegaron a resultados similares, ¿no? O sea, unos un poquito más angostos, pero igual están ahí. Entonces pueden pensar como, ¿para qué tanto relajo, no? Si llegamos a lo mismo. Y aquí el problema es que, como ya mencionamos antes, no podemos esperar la muestra toda la noche. Primero porque puede ser que nunca llegue, ¿no? Entonces, como mencionó Michelle, hay ocasiones en que el conteo rápido reporta con 60% de la muestra planeada o incluso menos. Los números que están arriba en cada panel, lo que están representando es el porcentaje de muestra que había llegado. Entonces, ahí pueden ver más o menos como entre 9 y 10 teníamos el 60% de la muestra. Y hay algunos intervalos sobrelapados, pero pueden ver cómo en nuestro modelo las cantidades finales están contenidas. En cambio, por ejemplo, si nos vamos a razón, a esas mismas horas, pues sobre todo el partido HAM en verde claro abajo, pues estaba todavía saltando. Además que el ancho de los intervalos tampoco corresponde a lo que uno esperaría, ¿no? Entonces, pues la verdad esto nos daba seguridad a nosotros en nuestro modelo y nos daba esa posibilidad de poder reportar cuando tenía bien, poder reportar y tener confianza en las estimaciones, incluso si teníamos un porcentaje de la muestra que se alejaba al 100%, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que les queríamos compartir hoy. Y simplemente como resumen, creo que ya lo repetimos mucho, pero pues lo vuelvo a decir, es que el reto más grande del conteo rápido es lidiar con los datos faltantes a lo largo de todas las etapas, desde la selección de diseño de la muestra, el desarrollo del modelo y el día de la elección. Entonces, la otra reto es tener un método que pueda dar estimaciones confiables cada 5 minutos. Y el tiempo también es algo importante porque eso pues fue una de las cosas que incentivan tener un proceso de desarrollo muy claro y muy riguroso, pero además también quiere decir que el modelo tiene que correr rápido, ¿no? Entonces, por ejemplo, en 2018 sobre todo, con la elección nacional, eso era un reto grande porque inicialmente nuestro modelo tardaba 1 hora y media y pues teníamos que encontrar una manera de reducir esos tiempos para poder ser útiles, ¿no? En el conteo rápido. Y bueno, también fue importante tener el flujo no solo robusto, sino que fomentara transparencia y reproducibilidad. Y creemos que para esto contribuye también utilizar software libre, código reproducible y sistemas de control de versiones. Y bueno, ahí la imagen de la derecha, nada más para mostrarles, es por ejemplo el acta que se reporta del estado de Michoacán, donde
reportamos los intervalos de confianza y, bueno, y ese es el producto final del conteo rápido, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por venir. Aquí tenemos algunas ligas, si alguien tiene interés en entrar en más detalle. La primera es la liga a esta presentación, para que puedan tener acceso a las demás. Y después tenemos la liga a los repositorios de GitHub, y ahí hay 3 reportes que dan como las conclusiones de lo que explicó Michelle, pero con un poco más de detalle sobre cómo fueron los modelos de análisis de llegada, la parte de la estratificación y el modelo final. Y bueno, la imagen que tenemos ahí es de la gente que participó en el conteo rápido desde el búnker. Entonces es un esfuerzo muy grande que requiere de mucho personal del INE, de otros equipos que también participaron, y sobre todo recordar que lo que presentamos hoy no solo es trabajo de Michelle y mío, sino también de Felipe González e Ixchel Mesa. Muchas gracias. Muchas gracias, Tere y Michelle. Si tienen preguntas, las pueden poner en el chat o si quieren alzar la mano. Lo mismo para los que están en YouTube. Veo muchas felicitaciones y excelente. Entonces, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Si no, yo tengo una pregunta y es como, ya, ¿cuánto tiempo les tomó como prepararse para llegar como listos, ¿no? Para el día del conteo, y qué piensan que son los retos para la siguiente elección. Pues el trabajo del conteo rápido del comité inicia en diciembre, y hay, o sea, aparte de lo que nosotros comentamos, hay como cosas de papeleo, de registrar, pero la parte más difícil es el diseño de la muestra ligada al desarrollo del modelo. En horas, ¿cuánto habrá sido? Muchísimas, pero en tiempo yo creo que fueron unos 2 meses centrados en esa actividad solamente. Y hacia la siguiente elección, pues nos gustaría seguir explorando maneras de mitigar el sesgo con el modelo, quizá buscar otras covariables que nos ayuden a explicar los patrones de llegada y tratar de reducir así la parte del ajuste de sesgo que explicó Michelle. No sé, Michelle, si quieres agregar. Sí, perfecto. Sí, otro cambio que hicimos de las elecciones pasadas a estas es que las elecciones pasadas teníamos programado el modelo en JAX para el estatal, y entonces tardaba mucho en correr, y esta vez hicimos todo en STAN, que ofrece un enfoque más completo para implementar los modelos bayesianos, que puede adaptarse a estructuras de datos complejas y tiene un mejor muestreador. Entonces, y también tiene una sintaxis muy clara, se integra bien con R, que es lo que estábamos trabajando. Entonces creo que eso fue gran parte también de lo que hizo que este año funcionara mucho mejor. ¿Nos podrían dar como un resumen rápido de, o sea, todas las cosas, los puntos más importantes que mejoraron de la vez anterior a esta? Y tal vez, sí, ¿cuál sería un reto más grande en la elección presidencial que en una estatal? Sí, acerca de lo que mejoró de las elecciones pasadas a esta. En las elecciones pasadas ya utilizábamos un modelo jerárquico, nada más cambiamos las distribuciones esta vez, pero lo que más mejoró fue el tiempo en que nos tardamos en correr el modelo. En el 2018 corríamos el modelo presidencial, y entonces, como no corrían nuestras computadoras, nos trajeron un servidor al búnker gigante y le teníamos que apuntar con ventiladores porque se sobrecalentaba, y pues era un relajo. Entonces ahora, esta vez, corrimos cada 5 minutos en nuestras computadoras personales. Eso fue una gran mejora.
Y pues todo lo de la mitigación de sesgo fue algo que no se consideró en 2018, nunca se había hecho ese análisis. El modelo de supervivencia es nuevo y el modelo de supervivencia nos llevó a hacer análisis en todos los puntos, utilizando el patrón de llegada de las casillas, tanto en la estratificación como cuando hicimos modelos, como cuando hicimos el ajuste de sesgo en los modelos. Todo eso fue gracias a que teníamos el modelo de supervivencia. Entonces, toda esa parte es nueva, es de este año. Y la otra pregunta, ¿cuál era, perdón? ¿Cuáles son las diferencias o los retos entre una elección estatal y la presidencial? O sea, como qué sería, si algo muy diferente. Ya, ¿quieres contestar, Tere? Sí, nada más quiero agregar a lo que cambiamos también de 2018 a 2021, es que en 2018 nosotros ajustábamos un modelo por candidato. Entonces, teníamos, por ejemplo, si eran 5 candidatos, teníamos 5 modelos y en el segundo paso de simulación combinábamos para tener las estimaciones. Y ahora este año logramos tener un solo modelo para todos los candidatos, es decir, unificamos, y eso también contribuyó a mejorar en velocidad y tener mejor ajuste. Y bueno, hacia las elecciones nacionales, pues el problema no problema, pero una de las cosas que alenta nuestro proceso creciendo elecciones nacionales es que para hacer la inferencia o para hacer nuestras predicciones, nosotros simulamos todas las casillas que hay en el estado. Entonces, cuando eso escala a nivel nacional, en realidad el tamaño de muestra no crece en la misma proporción, pero lo que sí crece es el número de casillas que tenemos que simular. Entonces, esto, bueno, requiere mayor poder de cómputo, y lo que hicimos anteriormente, como explicó Michelle, fue el servidor, que sería algo que podríamos volver a intentar o tener computadoras más grandes, y también estamos explorando otras alternativas para hacer este paso. Muchas gracias. Bueno, tengo ya bastantes preguntas. Nos pregunta Guillermo de Anda que las restricciones operativas que tenían, bueno, creo que tal vez un poco ya respondiste, pueden cambiar en el futuro, por ejemplo, por cambios en la composición de la autoridad electoral. ¿Tienen algún plan, sí, como future, a prueba del futuro en su pipeline ante esto, como a prueba de cambios? Yo considero que si cambiaran restricciones solo facilitaría las cosas. Entonces, una de las cosas que podría pasar, pero o sea, ahorita la restricción de no poder utilizar internet y por tanto cortar la posibilidad de utilizar servicios de la nube es porque el conteo rápido, la muestra, por ejemplo, es algo que solo tiene acceso el comité del conteo rápido en la noche de la elección. Después se abre, pero esa noche solo nosotros tenemos acceso. Entonces, para asegurar esa confidencialidad y tener como un proceso muy seguro, es que está todo aislado. Si se llegara a quitar esa restricción, por ejemplo, si no sé si eso, no creo que pase, pero si, por ejemplo, la muestra fuera abierta y cualquier persona pudiera hacer sus estimaciones conforme pasa la noche, entonces, para nosotros en realidad sería más fácil porque podríamos usar más herramientas. Yo no preveo ningún otro cambio. Nuestro tamaño de muestra, por ejemplo, si hubiera alguna restricción de presupuesto, tampoco era, puede sonar grande 20% o 15%, pero en realidad el número de casillas era no mucho, o sea, no era muy grande, entonces creo que por ahí no iría. No sé, Michelle, si tú prevés otro cambio. Sí, y nada más mencionar que el modelo no está hecho para ningún estado ni partido en particular, entonces no importa si se corre, o sea, es el mismo modelo que se correría nacional o estatal, o no importa si son partidos grandes o chicos o el número de partido por estado, no es algo que estamos ajustando manualmente, más bien, o sea, el modelo se adapta a cualquiera de esos escenarios. Ok, gracias. Nancy les pregunta que si detectaron que probablemente la pandemia podría jugar un papel importante en la participación ciudadana. Pues fue una elección con mucha participación ciudadana, entonces yo supongo que no, pero la verdad es que no sabemos tanto de ese tema nosotros.
Ok, Oscar Gama les pregunta también que cómo influyó la contingencia en su manera de trabajar, que por ejemplo en las elecciones pasadas no había restricciones, ¿no? Sí, eso sí fue un cambio grande. Por ejemplo, en elecciones pasadas las juntas son semanales y eran presenciales y ahora fueron remotas. Ese es uno de los cambios fáciles, pero creo que el reto más grande lo tuvo la parte técnica operativa del INE, porque ellos fueron los que tuvieron como la necesidad de hacer los simulacros, que normalmente eran presenciales, hacer 2 de ellos a distancia. Entonces, pues fue poder coordinar para que pudiéramos recrear los escenarios de la noche de la elección a pesar de estar separados. Pero fuera de eso, había un riesgo grande que era que nos hacían la prueba antes de los simulacros y antes del día de elección y nuevamente el mero día. Entonces, si llegábamos a tener un falso positivo o un positivo, sí hubiera complicado las cosas porque pierdes a uno de los integrantes del equipo. Pero bueno, afortunadamente no pasó. Entonces, creo que los avances tecnológicos hicieron que esa parte no fuera tan problemática desde nuestro lado. También el búnker, que en las fotos estábamos en el búnker, lo hicieron como 4 veces más grande que antes para poder tener las condiciones adecuadas de ventilación y demás. Pero bueno, nuevamente es algo que estuvo del lado del INE. Ok. Todavía tenemos 2 preguntas. Pablo pregunta que si el impedimento de utilizar otra tecnología como AWS es para evitar cuestionamientos como por fraude. Sí, de hecho lo que no hay es internet en la noche de la elección. Nos dejamos los celulares afuera del búnker, no puedes entrar con celulares y no hay ningún contacto con el mundo exterior, pues sí, no por cuestionamientos por fraude, sino para no arriesgarse a que pudiera haber algún leak por algún lado. Entonces, no, como no hay internet, pues no hay Amazon Web Services ni nada que venga de internet. Y lo único que creo que igual vale la pena decir es que sí usamos esas herramientas para la preparación y en realidad fueron muy importantes porque hacer las simulaciones para los estados que estábamos trabajando y para hacer todas las pruebas y cada vez con diferentes modelos eran muy tardados si utilizábamos nuestras computadoras personales. Entonces, en la parte de preparación para el conteo rápido fueron realmente esenciales para poder hacer todas estas simulaciones y demás. Sí, gracias. Y bueno, la última es de Esteban Castillo, que les pregunta que si el INE les comparte la documentación de las metodologías que se han utilizado equipos pasados de conteo rápido. Sí, el INE comparte todo y cada equipo hacemos un documento que creo que viene en esta liga, ¿verdad, Tere? Sí, en esa liga. En el que como somos varios equipos y cada equipo decide el modelo que va a utilizar para estimar, hacemos un documento de cada quien que dice cada quien cómo es que lo va a hacer y estos documentos son públicos y puedes encontrar el de todos los conteos rápidos que se han hecho. Entonces, sí, esa es información pública. Y a nosotros nos gustaría que se llevara, no solo nosotros, sino que todos los equipos también lo llevaran un paso más adelante para compartir el código de tal manera que cualquier persona pueda recrear lo que pasó el día de la jornada electoral en su computadora, ¿no? O donde quiera. Y creemos que esto es importante por transparencia, pero también creemos que abre la oportunidad de mejoras por medio de crítica. Entonces, si alguien lee nuestro código y dice, oye, yo creo que aquí podrías tratar algo diferente, pues en realidad es algo que se aprecia y va avanzando hacia la dirección correcta. Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, creo que nos quedan como 2 minutos. Hay otras, tienen tiempo de... La hacemos. Dice, bueno, Jorge Altamirano primero las felicita mucho y dice que muy buen trabajo y que si pueden decir cómo acortaron el tiempo de las simulaciones de 90 minutos a un tiempo menor, además de más poder de cómputo. En el caso de... O sea, aquí hay 2 factores. Ha habido avances en STAN que pues nos ayudaron. Eran estatales que eran más chicas, pero en el caso de 90 minutos a 5 minutos en la nacional en 2018 fue un reto más grande. El principal fue utilizar el servidor,
pero además tuvimos que dividir el país en regiones y hacer modelación para cada una de las regiones, de tal manera que pudiéramos paralelizar más el proceso, ¿no? Entonces, porque si no, digamos, podemos paralelizar hasta cierto punto si aquí es bayesiano, ¿no? Entonces estamos corriendo 4 cadenas. Eso podemos paralelizarlo fácil. Pero aún así, en cada una de ellas tendrías que simular todas las casillas de México. Entonces, lo que hicimos fue dividir en 5 regiones y eso nos permitió paralelizar aún más y lograr tener las ganancias también de tiempo. Y así, digamos que se volvía más similar a una elección estatal. Y con eso, bueno, fue una de las estrategias. Además de cambiar, bueno, sí, o sea, eso fue lo principal. Va, muchas gracias. Bueno, ya no tenemos más preguntas. Pues solo muchas felicitaciones y pues muchas gracias Michelle y Tere por su tiempo y por esta gran plática y enseñanza. Entonces, gracias a todos los que se conectaron, tanto en Zoom como en YouTube. Y pues nos vemos en el próximo DataPub en el mes de agosto. Bye. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos. Gracias a todos. Excelente. Muchísimas gracias por la plática. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.